Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo. Vamos a darle 10 minutos porque han renunciado a la segunda ronda, entonces eso completará su tiempo en términos equitativos respecto a las demás bancadas. Adelante, por favor. Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros senadores, el pasado 1 de septiembre, en sesión del Congreso General, fuimos testigos del protocolo que acompañó la entrega del 6º informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Este importante acto se ha reducido a la entrega de un documento por parte del secretario de Gobernación al presidente de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el lunes 3 de septiembre, pudimos seguir por los medios de comunicación el desarrollo de un evento en Palacio Nacional en el que el presidente Enrique Peña Nieto dio lectura a un mensaje acompañado por sus invitados y su equipo de gobierno. En cualquiera de los dos hechos, una cosa es clara: ninguno constituye un ejercicio de rendición de cuentas y ninguno permite el tan necesario diálogo entre poderes. Con el inicio de la 64ª legislatura, estamos ante la oportunidad de transformar este ritual, transformarlo para que se convierta en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, en un acto republicano en el cual el titular del Ejecutivo someta su gestión al escrutinio público, en el que se informe sobre el estado de la administración pública, sobre sus logros y sobre los problemas que se enfrentó durante la gestión. Es decir, que los legisladores tengamos la oportunidad de cumplir con la función de contrapeso del Ejecutivo, que se nos dé cuenta y cómo se tomaron las decisiones, y que nosotros tengamos la oportunidad de cuestionar e indagar más al respecto de lo informado. Es increíble lo que pasa en nuestra República, pero bajo el actual formato, el presidente solamente se presenta ante el Congreso 2 veces. Se presenta el día que toma posesión y el día que entrega la banda al nuevo presidente electo. Por lo pronto, ya existen voces que reclaman que el informe regrese al Congreso. En nuestras manos está el hacer realidad que este acto se transforme en un efectivo diálogo entre los poderes de la República. Honorable Asamblea, en la sesión de hoy nos reúne conforme lo establece el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se analizará lo relativo a los logros de la política social en este 6º año de gobierno. De acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo, las políticas y estrategias de desarrollo social están enfocadas a la disminución de los índices de pobreza y marginación a través del desarrollo de capacidades que fomenten la inclusión productiva y la cohesión social. En su contenido, los datos y resultados presentados muestran en la mayoría de los indicadores un saldo positivo, en muchos aspectos marginal. Sin embargo, a pesar de ello, es manifiesto el optimismo de quienes han conducido la política social durante los últimos años. Y en esta perspectiva, yo me pregunto, ¿hay lugar para el optimismo?
Verdaderamente estamos convencidos de que la estrategia y la ejecución de la política social nos está apoyando a resolver y a superar los rezagos, ¿o solo estamos administrando la pobreza y otorgando paliativos que reduzcan la tensión social en tan amplios sectores de la sociedad? En los últimos años, décadas ya, se transitó de una política social basada en subsidios generalizados a una política social y de atención a la pobreza focalizada con una visión cuantitativa. Se pretendió hacer más eficiente el uso de los recursos para que estos llegaran a quien verdaderamente los necesitaran. De esta manera se instrumentaron mediciones e indicadores sobre los tipos de pobreza, de tal forma que una variación porcentual de uno de los puntos se pondera como un gran logro, mismo que en algunos años se vuelve a perder como resultado de impactos como por ejemplo la crisis económica del 2008. Pero más allá de indicadores y variaciones porcentuales, pregunto, ¿cuál es el rostro de la pobreza y la desigualdad en México? En 2008 se tenía la cuenta de 49.5 millones de personas en situación de pobreza, mientras que para 2016 se registraron 53.4 millones. En resumen, 4 millones más de mexicanos en pobreza. Estos son datos con los que hemos trabajado durante años. Sin embargo, más allá de los números, la pobreza tiene rostros y tiene nombres. Hoy le prestamos mayor atención a los números e ignoramos las historias que hay detrás de estos. Ignoramos los millones de casos de angustia, dolor y frustración que se dan en medio de carencia y la presión cotidiana provocada por la angustia de no saber si cada día se tendrá algo que comer. Frente a esto, lo tenemos que decir con todas sus letras. México es un país en el que la mayoría de su población sufre de discriminación por motivos socioeconómicos. Esto implica consecuencias graves en términos de limitación o incumplimiento de derechos sociales para casi la mitad de los mexicanos. Mexicanos que no podrán tener acceso a las condiciones mínimas para su desarrollo individual, que serán generadores de un círculo perverso. Pobreza genera más pobreza. Cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, la pobreza en México era del 53% de la población. Hoy, a 26 años, la variación ha sido mínima, pues esta institución ha dirigido sus esfuerzos a crear e implementar programas asistencialistas enfocados supuestamente a reducir la pobreza en el país. Sin embargo, está comprobado que las transferencias directas de dinero hacia sectores de la población no generan crecimiento económico. El problema radica en que si bien es necesario e importante sostener programas de apoyos directos, creo que los esfuerzos deberán concentrarse en medidas enfocadas a generar prosperidad de largo plazo. Además, y lo tengo que decir, el uso clientelar y la corrupción que ha rodeado la política social y que se expresa en su forma más cruda en la denominada estafa maestra, tiene como resultado que miles de millones de pesos que debieron atender las necesidades de los sectores más vulnerables se hayan desviado con fines electorales y hacia el enriquecimiento de malos servidores públicos y empresarios corruptos. Pero lo que más indigna es que a pesar de las innumerables observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la publicación de investigaciones periodísticas y las denuncias ciudadanas, no existan las sanciones e investigaciones correspondientes. Más de 700 millones de pesos fueron desviados
por una compleja red de empresa fantasma y de la Sedesol y de Sedatu durante la gestión de la misma funcionaria. Desviaciones que están documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y pregunto, ¿cuál es la consecuencia? La impunidad. Estos son hechos que no podemos permitir que se repitan. Lucrar con los recursos destinados a los pobres, lucrar con recursos públicos deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Honorable Asamblea, a la política sustentada en programas de atención a la pobreza se le debe de acompañar con una política que privilegie la inversión en ciencia y tecnología y en educación. Esto es fundamental para impulsar el crecimiento económico de largo plazo y, por ende, el bienestar de la población. Es decir, cualquier política social que ambicione tener un impacto real en el combate a la desigualdad debe tener en la educación su eje estratégico, porque la educación genera una competencia natural, genera cultura y promueve ciudadanía, lo cual es incompatible con la pobreza y la desigualdad. Es por ello que la educación es la herramienta más efectiva de largo plazo para combatir la pobreza. Pues se me ha terminado el tiempo, presidente, y agradezco a todos su atención. Es cuanto. Muchas gracias, senadora